que considero constituye un espacio democrático y académico, para que de esa manera poder también dar ciertas pautas, ciertos conceptos. Yo en lo particular voy a dar una visión de tres aristas. Una visión desde el partido, dicho sea de paso, Marisa se fue, soy acción popular, pero no pertenezco a ese club que dice que ahora que hay un club de los partidos. Y lo otro es también, he tenido el honor de ser congresista de la República, y la otra visión como gobernador actual. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque son tres visiones distintas, imagínense. Pero al final, en esas tres visiones distintas, hay una convergencia, hay un inicio, hay un punto de encuentro. Que ese punto de encuentro, fundamentalmente, es la reforma política. ¿Y por qué la reforma política? Porque una reforma política nos va a permitir a nosotros generar espacios democráticos, nos va a permitir fomentar la participación plena de toda la ciudadanía, nos va a permitir consolidar lo que es la política de verdad, que es la intermediación y la representación. En estos momentos en nuestro país, lamentablemente, hay una desarticulación extrema en lo que significa la intermediación política que constituye entre el poder y el pueblo. Y es ahí que nosotros tenemos que trabajar muy de verdad. Si algo los peruanos, en general, deberíamos de buscar un consenso. Por supuesto que no somos un convento de monjas en la que todos vamos a estar de acuerdo, pero sí va a haber lo que se refiere a un tema relacionado en las divergencias, donde ahí en la diversidad debemos de encontrar esa convergencia. ¿Y cuál debe ser esa convergencia? En la política, en la reforma, como les reitero, para consolidar la intermediación, la participación plena de la ciudadanía en su conjunto y generar espacios de discusión, espacios democráticos sin censuras, sin parámetros. Y es allí que de la visión de los partidos políticos, permítanme comentarles de que, por ejemplo, es cierto lo que ha manifestado Martín, Tanaka y Milagros, en el sentido de que las reformas profundas que tienen que darse en el concepto básico de entendimiento de cómo debe funcionar un partido político, desde la inscripción del militante, desde el padrón, desde lo que significa la consolidación de las elecciones internas. Y no solamente el concepto del financiamiento, que mucho se discute, porque muy poco se habla de la consolidación de las democracias internas, donde hay actores y protagonistas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo se elabora un padrón? Los partidos políticos, lamentablemente, hemos heredado viejas y malas costumbres, donde creemos de que, por ejemplo, por el poder de que algunos manejan el dinero, no solamente para escribir el partido, como aquí se ha mencionado, sino para mantener el funcionamiento de los partidos en las cuotas de poder dentro de los partidos políticos. ¿Y cómo se expresa esa cuota de poder dentro de los partidos políticos? A través de las dirigencias. Pero muchas veces, para acceder a esas dirigencias, a esa elección interna, se manipula a los padrones. O muchas veces se hace como especie de un mercantilismo y se sale a la pesca de todos los militantes que podríamos de afiliar. Pero al final tenemos afiliados, pero no tenemos militantes. Y ahí la diferencia. Porque el afiliado simplemente está registrado su nombre, con su voluntad o sin su voluntad. Pero el militante es el que activa de verdad, es el que paga sus cuotas, es el que se prepara ideológicamente, programáticamente y asimismo también en la formulación de los planes de gobierno. Por eso allí creo que hay una pequeña discrepancia con Juan José Gorriti. Bueno, muchas diferencias tenemos con él, pero ahora en este caso, en una pequeña discrepancia está el tema fundamentalmente cuando dice que los militantes tienen que decidir a sus candidatos. No, ¿saben por qué les digo? Porque en estos momentos todos los partidos políticos, incluido el mío, estamos en una pugna interna de quién es el que afilia la mayor cantidad de partidos para luego, vía una manipulación, podamos orientar el voto en unas primarias internas. Por eso yo sí, en lo personal, en el estatuto de mi partido, por ejemplo, permítanme hablar del que más conozco, ahí, por ejemplo, existen tres modalidades de elegir a los candidatos. Por un lado está el tema relacionado con lo que significa el voto interno a través del padrón, luego está contemplado también a través de una elección
digamos, de una asamblea, de un plenario, y por supuesto también contemplamos las primarias abiertas. Pero ahí encontramos dificultades. ¿Dónde están las dificultades? Fundamentalmente en el sistema electoral, donde está ahí la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Para hacer una elección abierta primaria con toda la participación de la ciudadanía, no es que nosotros salgamos con nuestros padrones, con nuestras ánforas a las mesas y salgamos a que todo el que pasa por la esquina puede emitir su voto. No es así. Lo que pasa es que se requiere elaborar previamente un padrón, y con la elaboración de ese padrón organizado por la OMPE recién vamos a un proceso abierto. Por lo tanto, si ha expresado el congresista Jorge del Castillo todo lo contrario, está equivocado, porque se expresa de manera expresa que yo voy a ir a votar en el día de la elección. Y por otro lado, algo que sí coincido, por eso respaldo yo la reforma política, es en el sentido de que la elección tiene que ser un día para todos los partidos políticos, para de esa manera evitar precisamente las posibles distorsiones que se podrían dar. En un día, por ejemplo, todos los partidos políticos que hay acá en Lima, se haría la elección para determinar quiénes van a ser sus candidatos al Congreso o a la presidencia de la República. Por otro lado, en este correlato, en esta existencia de los partidos políticos, por experiencia propia les digo, por ejemplo, que falta cierta sostenibilidad a los comités electorales. Le falta cierta sostenibilidad al manejo de los padrones, y es allí que es imperiosa la necesidad de que la OMPE participe de manera activa en la elaboración del proceso electoral. Por supuesto que el establishment, el status quo, no va a querer que la OMPE participe en la organización, sobre pretexto de que una dictadura, los órganos electorales podrían ser manipulados y orientados de acuerdo a lo que el dictador del momento quiera hacer. Pues es mentira eso. Lo importante es que participe la OMPE, que organice el proceso electoral, que el RENIEC organice los padrones, y asimismo que el Jurado Nacional de Elecciones también fiscalice desde la convocatoria del proceso electoral hasta el día de la elección. Por otro lado, también encontramos otro tema que tiene que ver con los financiamientos. Por ejemplo, en Acción Popular, nosotros ya tenemos acumulado como 2 años el tema del financiamiento que debemos recibir de los fondos públicos. Pero no lo estamos gastando. ¿Por qué no lo estamos gastando? Simple y llanamente porque yo, en mi calidad de presidente del partido, he decidido no recibir el dinero. Por una sencilla razón. No tenemos secretario general nacional reconocido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ni tampoco tenemos lo que es el tema... ¿Tampoco está rápido? Voy a robarte 5 minutos con el permiso, porque también quiero hablar otra visión. No, un segundo nada. Y la otra visión, ya que me han cortado mucho tiempo, quisiera decirles, por ejemplo, que está la visión del Congreso de la República, donde allí, por ejemplo, hay que poner los reflectores a varios estamentos. Por ejemplo, está la subcomisión de acusaciones constitucionales, está la subcomisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, está la subcomisión también de lo que significa la comisión de ética. ¿Por qué la subcomisión de acusaciones constitucionales? Nadie ha hecho el estudio, la investigación. Yo sí lo hice relativamente cuando presidí la comisión ANCAS, cuando, por ejemplo, teníamos serios encontronazos con la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que hay congresistas actualmente en función, en este y en otros congresistas, que están en proceso de investigación en la Fiscalía. Entonces, tenemos ahí al gato de despensero, porque nunca un congresista que está siendo investigado por el Ministerio Público va a permitir levantar o hacer una acusación contra el fiscal supremo, porque ahí viene el toma y daca. ¿No? Entonces, en ese sentido, es importante, coincido con la comisión, en el sentido de la regulación del financiamiento. La inmunidad parlamentaria también coincido, en el sentido de que solamente la inmunidad debe servir para el ejercicio del periodo parlamentario, no por otras acciones. Y por otro lado, también es importante que abramos otro escenario, que como dijo José Borriti, por ejemplo, podríamos encontrar el tema relacionado de un escenario más drástico. Por lo tanto, una de las reflexiones que en esta noche creo yo que deberíamos de llegar y consolidar es un cronograma, una ruta. Ya no podemos estar en la verborrea.
No podemos estar en el discurso. Hay que hacer una ruta. ¿Cuál es la ruta? Entonces, una de las conclusiones que yo propongo a Tito Bracamonte es que en estos espacios deberíamos de trazar una ruta y decirle al pueblo peruano: esta es la ruta democrática, esta es la ruta constitucional, que es la salida. Porque no podemos quedarnos simplemente en el mensaje, en el discurso lírico. El pueblo quiere acciones concretas. Las provincias de donde yo vengo, que es otra visión, ya estamos cansados de lo que diga Lima con un discurso netamente eufemista y lírico. Necesitamos reformas profundas del Estado, no solamente la reforma política, pero vuelvo una vez más que la reforma política es el eje central. ¿Para reformar qué? La descentralización. En estos momentos hablamos de descentralización, pero no existe descentralización. ¿Qué existe? Desconcentración. Distracción fiscal, el tema de la reforma de lo que es la parte financiera, es de muchas reformas. Ya, entonces, eso quisiera, Tito, sugerir de manera democrática y respetuosa que hagamos una ruta. ¿Cuál es la salida? Yo veo muchos opinólogos, veo muchos que escriben en las redes, pero nadie deshice o nos plantamos una ruta. Ya lo dijo Juan, el amigo Juan de la Puente, en la que lamentablemente podríamos ir a un punto muerto. Entonces, yo invoco que en esta noche hagamos un ejercicio, por ayuda tanto de Milagros y de Martín Tanaka, cuál sería la ruta democrática para plantear de verdad a los pueblos peruanos. Muchísimas gracias.